En este caso me están diciendo que una partícula parte del reposo. Entonces nosotros sabemos que si ella parte del reposo, la velocidad inicial va a ser igual a 0 metros por segundo. Si me dice que parte a 6 metros por segundo, entonces esa velocidad con la que inicia es la que vamos a poner acá. En este caso, como me dice que parte del reposo, por eso la velocidad inicial es 0 metros por segundo. Dice que acelera a razón de 6 metros por segundo al cuadrado durante un tiempo de 3/5 de minuto. Dice que después de ese tiempo va a permanecer con velocidad constante por un tiempo de 1/5 de minutos. Y que por último, esa partícula se detiene. Si se detiene, quiere decir que su velocidad final es 0 metros por segundo. Y para detenerse, utilizó un tiempo de 1/6 de minutos. Tenemos 5 preguntas con ese enunciado. La primera pregunta: ¿qué velocidad alcanzó en el primer intervalo de tiempo? Segunda pregunta: ¿cuál fue su desplazamiento en el segundo intervalo de tiempo? Tercera pregunta: ¿cuál fue su aceleración en el tercer intervalo de tiempo? Cuarta pregunta: ¿cuál fue su recorrido total? Y la quinta pregunta dice que ese recorrido total lo debo dar en kilómetros y también lo debo dar en millas. Entonces, lo primero que hacemos nosotros es estos tiempos que tenemos acá, lo tenemos que pasar a segundos, porque nos lo están dando en minutos. Entonces, como vamos a pasar de una unidad grande a una unidad pequeña, de minutos a segundos, yo tengo que multiplicar. Entonces, en este caso, 3/15 lo multiplico por un minuto que tiene 60 segundos, y esto me dice que el tiempo son 12 segundos. Lo mismo hacemos en el segundo: 1/5 lo multiplico por 60, y 1/5 es lo mismo que decir 3/15 también me da 12 segundos. Y por último, 1/6 lo multiplico por 60, y esto me da 10 segundos. Entonces ya tengo los tiempos en segundos. Ahora sí, empezamos a resolver cada una de las preguntas. La primera pregunta: ¿cuál es la velocidad? Entonces, si yo ya tengo una velocidad inicial, aquí tengo que calcular una velocidad final. Nosotros sabemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. En este caso, como la velocidad inicial es 0, ¿sí?, de 0 metros por segundo, más la aceleración, que fue de 6 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo, que fueron 12 segundos. Este 0 no me va a influir en nada, entonces únicamente realizo la multiplicación. Entonces la velocidad final va a ser igual a 6 por 12, y esto me da 72 metros por segundo. Esa sería esta velocidad final: 72 metros por segundo. Entonces la velocidad en el primer intervalo, 72 metros por segundo. La segunda pregunta: ¿cuál fue el desplazamiento en el segundo intervalo de tiempo? Como en este segundo intervalo de tiempo la velocidad es constante, quiere decir que ella inicia con una velocidad de 72, pero también termina acá con una velocidad de 72 metros por segundo. Como es velocidad constante, entonces nosotros decimos que el espacio recorrido va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Si reemplazo estos dos valores, la velocidad 72 metros por segundo
por el tiempo que fueron 12 segundos. Entonces, quiere decir que el desplazamiento en ese intervalo de tiempo, 72 por 12, va a ser de 864 metros. Porque ese segundo de cancela y me queda la unidad de metros. Entonces, desplazamiento en el segundo intervalo de tiempo, 864 metros. Tercera pregunta, la aceleración. ¿Cuál es la aceleración en el tercer intervalo de tiempo? Sabemos que en el tercer intervalo de tiempo llegó con una velocidad de 72 metros por segundo y se detiene, o sea, llega a una velocidad final de 0 metros por segundo en un tiempo de 10 segundos. Entonces, nosotros sabemos que la aceleración va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. En este caso, al reemplazarlas, entonces, la velocidad final, ¿cuál va a ser? Con la que terminó, 0 metros por segundo, menos la velocidad inicial, que fue de 72 metros por segundo, sobre el tiempo que demoró para detenerse, que fueron de 10 segundos. Esto quiere decir que la aceleración va a ser igual a menos 72, porque 0 menos 72 menos 72, y esto lo divido entre 10 y me da menos 7,2 metros por segundo al cuadrado. Entonces, en este caso la aceleración es negativa. ¿Por qué? Porque perdió velocidad. La aceleración menos 7,2 metros por segundo al cuadrado. La cuarta pregunta. La cuarta pregunta me dice que ¿cuál es el recorrido total? Nosotros sabemos que el recorrido total va a ser igual a la suma de los desplazamientos. El desplazamiento 1 más el desplazamiento 2 más el desplazamiento 3. En este caso nosotros tenemos únicamente ya calculado el desplazamiento 2 en la segunda pregunta. Entonces, para responder la cuarta tengo que encontrar el desplazamiento 1 y tengo que encontrar el desplazamiento 3 para poderlos sumar. Entonces, como en el desplazamiento 1 y el desplazamiento 2 fueron movimientos acelerados, entonces ya sabemos nosotros que el desplazamiento, cuando estamos hablando de un movimiento acelerado, va a ser igual ¿a quién? A la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2, esto por el tiempo. Entonces, vamos a hallar el desplazamiento 1. ¿Cuál fue la velocidad inicial en el desplazamiento 1? 0 metros por segundo. Más la velocidad final, 72 metros por segundo. Esto lo divido entre 2 y lo multiplico por el tiempo. ¿Cuál fue el tiempo que duró? 12 segundos. Lo mismo hacemos con el desplazamiento 3. Desplazamiento 3. Velocidad inicial, 72 metros por segundo, más la velocidad final, 0 metros por segundo, sobre 2 por el tiempo. ¿Cuál fue el tiempo que demoró acelerando? 10 segundos. Realizamos estas operaciones. En este caso, en el primer caso, 0 más 72, 72, dividido 2, me da 36, y 36 lo multiplico por 12. Me dice que el desplazamiento 1 fue de 432 metros. Hacemos el mismo procedimiento para el desplazamiento 3. 72 más 0, 72. Y 72 dividido 2, 36. Y 36 por 10, 360 metros.
Ahora sí ya tengo los tres desplazamientos para hallar el recorrido total. Ahora sí digo yo que el recorrido total va a ser igual al desplazamiento 1, 432 metros, más el desplazamiento 2, 864 metros, más el desplazamiento 3, que fue de 360 metros. Realizamos la suma: 432 más 864 más 360, y le damos igual, y dice que el recorrido total va a ser de 1656 metros. Este sería el recorrido total: 1656 metros. Ahora la última pregunta dice que ese desplazamiento lo debo de convertir en kilómetros y en millas. Acá dijimos que cuando yo iba a convertir una unidad grande a una pequeña, multiplico. ¿Sí? Acá voy a convertir una unidad pequeña a una unidad más grande. Entonces yo tengo que saber cuántos kilómetros caben en 1656 metros, lo mismo que cuántas millas caben en 1656 metros. Entonces, como nosotros ya sabemos eso, entonces lo que tengo que hacer es dividir. En el primer caso, vamos a un cuadrito aquí para no confundirnos con lo que ya tenemos. En el primer caso, para yo pasar a kilómetros, lo que tengo que hacer es estos 1656 metros. ¿Yo qué digo? Pues que esto lo tengo que pasar a 1 kilómetro, y 1 kilómetro tiene 1000 metros, para que este metro se cancele con el metro. Y lo mismo hacemos con 1656 metros. Esto lo tengo que pasar a 1 milla, y sabemos que 1 milla son 1609 metros. Este metro con este metro se cancela. Realizamos las operaciones. Las operaciones son únicamente las divisiones. Si yo divido 1656 entre 1000, esto me da 1,656 kilómetros. Y lo mismo tengo que hacer acá para dividir. Pues 1656 lo divido entre 1609. Y esto me da aproximadamente 1,03 millas. Entonces, en kilómetros sería 1,656 kilómetros. Y en millas, 1,03 millas aproximadamente. Y ahí ya tengo el recorrido, tanto en kilómetros como en millas.